no un oído pesado. ¿De acuerdo? Perdón. No. ¿Ponemos este? Gloria a Dios. Entonces, lo que queremos es que a través de esta palabra, pues traiga luz y traiga consuelo. Amén. Yo no sé si podéis entender que en la vida se necesitan muchos recursos. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora naturalmente para que entendáis lo que vamos a aprender. Si yo digo que te has caído y te has hecho daño en la rodilla, lo primero que me vas a decir, pastor, seguramente que en la farmacia me puedan vender algún ungüento, alguna pomada, donde me pueda echar en la rodilla y quitarme ese dolor o esa inflamación. Hoy quiero decirte que la palabra seguramente que pueda acoplarse a ese dolor o a esa inflamación o a esa caída que tú tuviste. Bien, ahora tú imagínate que no solamente eso, que ahora llegó una enfermedad y esa enfermedad ahora empiezas a comer y te das cuenta que no todo te presta bien. No toda la comida, cuando lo sabemos, ¿no? Ya por años, que sales de un resfriado y comes y como que no te sienta bien, y los doctores lo que te envían es un suero o te envían según qué comidas blandas, que se le llama. Pues tú imagínate que la palabra de Dios es aquella que te va a dar nutrición. No te vas a dejar que haya una desnutrición dentro de ti. Ya estamos hablando de varias áreas donde en la vida normal y corriente yo estoy poniendo ejemplos de lo que se necesita. Por ejemplo, ¿cuántas veces esa palabra gelocatil, no sé cómo le podéis llamar vosotros, o esa pastilla que se puede llamar de diferentes maneras, aspirina, no sé, para un dolor de cabeza, para... Tú imagínate que hay otra área más donde la palabra aparece ahí en otra forma, en otra dimensión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estáis asustados un poquito, pero no pasa nada, ¿vale? Hemos hablado de la comida y la palabra es alimento. Amén. Hemos hablado del ungüento y la palabra trae ese bálsamo para quitarte el dolor. Amén. Hemos hablado de una aspirina, de una gelocatil, y es esa palabra que te dan y te quita ese dolor. Pero si vamos a algo más grave, podemos ver cómo hay gente que entra dentro de un quirófano. ¿Por qué? Porque hay que extirpar algo. Se creó algo dentro y de alguna forma eso está perjudicando todo el cuerpo, la salud en completo. Entonces coge el cirujano y lo primero que hace es necesitar unas herramientas. Entre ellos se llama bisturí, ¿vale? Entonces con ese bisturí hace el corte. Hoy quiero decirte que la palabra de Dios hoy te va a hacer ese corte sin que tú te des cuenta. Pero necesito que tú entiendas que la palabra de Dios es absolutamente todo lo que tú necesitas. ¿Vale? Entonces vamos a empezar este viaje, esta aventura a las 12 dimensiones de la palabra, donde la misma palabra de Dios nos va a enfocar con diferentes historias bíblicas y a ver qué es lo que Dios quiere, ¿vale? Dice la palabra del Señor, ¿vale? Esto se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Donde vamos a poner este versículo como base, simplemente como base, ¿vale? Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón y discierne los pensamientos de la mente. ¿Vale? Estamos hablando de diferentes traducciones bíblicas. Yo no sé si tú puedes entender lo que te acabo de hablar, hasta dónde puede llegar la palabra. La palabra de Dios llega hasta lo más profundo y hace separación de tus emociones y de tu espiritualidad. La palabra de Dios llega hasta los huesos, hasta los tuétanos que están dentro de los huesos. Lo digo porque cuando se supone que cuando llevaron al profeta Eliseo y estaban allí sus huesos, porque sabe Dios cuánto llevaría esos huesos allí, enterrados.
Y cuando echaron a un muerto allí, que vino un grupo de personas para enterrar a una persona que había fallecido y vieron que habían venido gente mala, entonces se asustaron y dejaron el cuerpo muerto allí y golpeó con los huesos de Eliseo, dice la Biblia, y aquel muerto resucitó. Eso quiere decirse que la palabra llega hasta tus propios huesos, porque es la que trae la unción, es la que trae el poder, es la que trae el renuevo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho este versículo, yo no sé si tú puedes entender que Satanás nunca va a poder leer tu mente. ¿Verdad? ¿Vale? Nunca, jamás. ¿Verdad? El único que puede, mira, no solamente sabe lo que estás pensando, sino antes de que tú lo pienses ya sabe. De hecho, hay un versículo en la Biblia que, estando yo en un hospital en una cierta época de mi vida, ese versículo me hizo mucho bien, y es que Dios da solución antes de que la palabra esté en nuestra boca. Es fuerte. Antes de que la petición esté en tus labios, ya Dios tiene la solución, para que veáis qué clase de Dios tenemos. Entonces hemos dicho que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada, y la simplifica con una espada, donde tiene un filo poderoso para traspasar y para saber intenciones y pensamientos. Decir conmigo, intenciones y pensamientos. Porque mira, piensa que a mí me podrás engañar. Lo siento, hoy vamos a estar desnudos delante de la presencia de Dios, ¿eh? Piensa que hay un versículo, la palabra de Dios, donde en el griego hay diferentes historias. Y fíjate qué historia hablan de este versículo. Dice que cuando un ladrón o un acusado, Señor reprenda al demonio, se acerca a un juez y él ha hecho algo malo, pero tiene que confrontar la mirada del juez. Cuando él se pone ahí en aquel lugar del juzgado, entonces la palabra de Dios, sí o sí tenemos que mirar a Dios cara a cara diciendo, lo has hecho mal, y tienes que confrontar, y tiene que llegar el momento de que la palabra te desnuda. También se ejemplifica este mismo versículo cuando, yo no sé si habéis practicado como Diego el MMA, o algún tipo de Kung Fu, o algún tipo de arte marcial. El tema es que también hablan de que te hace una llave, la cual no puedes moverte. Este versículo lo acoplan como cuando no tienes escapatoria. Delante del Señor vamos a ser descubiertos. Hoy la palabra va a ser un poco fuerte, pero no es fuerte para hacer daño, sino es fuerte para saber que Dios te protege. Y de otra manera es otro ejemplo que nunca lo he querido dar, pero como estamos en una clase de enseñanza no pasa nada. Pero es como cuando cuelgas un animal y le quitas la piel. Y los dejaban ahí a los animales para que se sangrasen. Así la palabra de Dios. No va a haber piel, ni máscara, ni nada ante la palabra de Dios. Porque más abajo dice, porque todos estamos desnudos delante de su palabra. Yo creo que podemos darle un aplauso al Señor de estos tres ejemplos que este versículo representa. Y vamos a empezar con esas 12 dimensiones. Me ha gustado ese título de la palabra de Dios. Empezamos en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 17, dice que cuando habla de la armadura del cristiano, habla del yelmo, habla de la coraza, habla del calzado, pero hay un momento donde dice la espada del Espíritu. Esto es machaira, este es en el griego, ¿vale? Yo sé que son palabras un poco extrañas, pero quiero que te vayas de alguna forma acordando para que puedas entender que es una espada corta usada en combate cercano. Machaira, ¿te acordarás? Cuando dice la espada del Espíritu. La palabra rema es la palabra cuando la palabra hablada y aplicada en el Espíritu. Hemos hablado antes, vamos a hablar de las 12 dimensiones y vamos a hablar de palabras que hemos escuchado pero no sabemos su significado. Cuando hablamos de una palabra rema, hablamos de una palabra hablada y aplicada por el Espíritu. Es decir, en una pelea corta,
confronta y vence al enemigo. Vamos a hablar qué fue la palabra rema. Satanás se acerca en el desierto, ¿cierto? ¿Estáis ahí ubicados? Entonces, lo primero que hace, dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dice? ¿Y qué le responde? No, así dice la Escritura. Porque así dice la Escritura. Esa palabra es una palabra rema, porque es para luchar en una distancia corta. Machaira. ¿Sí? Amén. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Entonces, es una palabra rema. Dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando él aparece en esa confrontación de 3 tentaciones, él lo que está haciendo es lanzar una palabra rema, donde la espada es una espada corta para una pelea que confronta y vence al enemigo a una distancia corta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El enemigo no resiste una palabra revelada y declarada con fe. Es decir, ¿necesitamos el conocimiento de la Biblia? Sí, pero también necesitamos aplicar ese conocimiento a la circunstancia adecuada. ¿Sí? Tú imagínate que estás en un lugar donde sientes miedo y te dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de... Como que ese versículo nos acopla mucho. Sin embargo, hay un versículo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Es decir, a todos los que nos están viendo en esta clase, en este seminario, tenemos que entender que la Biblia no solamente se lee para saber, se lee para aplicar en las circunstancias, en los momentos, palabra rema, en una batalla donde el enemigo te se acerca, pero tú sacas la espada y dices, Satanás, te corto la cabeza en el nombre de Cristo, pero tienes que ser inteligente y saber qué palabra es la que tienes que decirle. El conocimiento de la Biblia es para avanzar, es para crecer, es para alcanzar tu misión. Hay quien utiliza una espada solamente para exhibirla. No, tenemos que saber qué clase de espada estamos teniendo. Amén. Hay una frase que dice, la Biblia es la espada que Satanás no puede resistir. Lo vuelvo a repetir. La Biblia, la palabra de Dios, es la espada que Satanás no y jamás podrá resistir. Bien. Vamos a hablar no solamente de una espada. ¿Os acordáis, no? Hemos hablado que en Hebreos habla que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada. Luego nos hemos ido a Efesios, ¿cierto? Hablando de la armadura, dice, porque la palabra de Dios es como una espada, ¿no? Vale. Pero ahora vamos a hablar del fuego, pero vamos a seguir hablando de la palabra. Hay un texto en Jeremías, en el capítulo 23 y el versículo 29, donde dice claramente, escuchar, ¿no es mi palabra como fuego? Otra dimensión de la palabra. ¿Queréis esos tesoros para vosotros? ¿Queréis bendeciros hoy a través de la palabra? Mira, fuego consumidor y purificador. Aquí ya no se trata de una palabra rema, se llama una palabra dabar. Os he dicho que vais a aprender cosas y os va a hacer bien. Nunca habéis escuchado una palabra dabar. Yo voy a hablar de que cuando la palabra de Dios es asemejada al fuego, dice, no es mi palabra como fuego, es una palabra dabar. ¿Por qué? Porque es una palabra de autoridad. La otra era como que traspasaba, ¿no? La otra era como a una distancia corta. Pero cuando habla la palabra que se asemeja, que es la palabra como fuego, nos habla de una autoridad. Pero fíjate lo que dice. Habla de una palabra decretada con autoridad. Es decir, decretada porque ya está escrita en la Biblia. No decretada porque uno lo dice, Bueno, los entendidos sabéis lo que estoy hablando. La palabra purifica. Amén. Consume el pecado. Amén. Y produce pasión espiritual. Amén.
Es decir, cuando está diciendo, no es mi palabra como fuego, ¿qué es lo que transmite la palabra? Pasión. ¿Nos vamos al cine? Sí, vámonos al cine. Y eso es una emoción humana. Pero si yo hoy te digo, Dios está contigo, te abre puertas. Hoy Dios te dice, avanza, porque la promesa está de camino. Avanza, no te detengas, porque tus enemigos han caído delante de ti. Ya habla de que es una palabra de autoridad. Ya no es una palabra que discierne los sentimientos o los pensamientos, sino estamos hablando de un decreto de la palabra. Aleluya. Cuando dice Jeremías, en el capítulo 20 y versículo 7, nos habla algo que, a ver si lo podemos leer. ¿Lo podemos leer? Capítulo 20, versículo 7 hasta el 9. Sí. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Qué bonito. Más fuerte fuiste que yo, y me pusiste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, Qué bonito. violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo creo que un aplauso es el que Dios merece hoy. Yo no sé si a los buenos entendedores lo habéis entendido. La próxima vez le voy a dar un micro para que ese versículo aparezca aquí. Capítulo 20, versículo 7 hasta el 9. ¿Vale? Nos habla que el verdadero avivamiento nace primero en la palabra. El verdadero avivamiento nace primero en la palabra. ¿Qué efecto es el que te hace la palabra en ti? Tiene que haber un fuego. Dice, un sermón nacido del fuego produce fuego. ¿Qué es lo que hemos dicho? Cuando hay un fuego emocional, hacemos eso, nos vamos al cine, la película era fatal y te vienes como triste. Pero el fuego que produce más fuego es el fuego que vio Moisés, porque ese fuego venía el frío y no se apagaba, venía la lluvia y no se apagaba, venía el viento y no se apagaba. Hoy te quiere decir Dios, lo que yo te he prometido sí o sí se va a cumplir, porque no es fuego de lo humano, no es un fuego de lo emocional, es un fuego de mi palabra. Mira que tiene a tu lado, Dabar. Es un fuego con autoridad, donde ese fuego se puede transmitir. Amén. Seguimos. Decir conmigo, espada, fuego. Vamos a por el martillo. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Yo lo reduzco, ¿vale? Y luego, pues, de alguna forma llamaré al hermano José Manuel para que lea los versículos que quiero que lea, porque quiero que entendáis que hay que disfrutar de la plenitud de Dios. A veces pensamos que dice, es que Dios me da buena comida, pero cuando siento un dolor no me da remedio. Dios te da remedio para todo lo que tú necesitas. Mira, como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es la palabra? Como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuántas veces nos hemos quedado petrificados? Por nuestras dudas, venga, díselo. Por nuestro pecado, venga, vamos. Voy más a profundo, más para allá. Para las personas que nos puedan estar viendo. ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa a Dios de nuestra situación? Pero hoy viene la palabra de Dios como martillo, rompiendo las mentiras de Satanás, rompiendo las dudas que tú tienes. Hoy la palabra de Dios quebranta. Hoy la palabra de Dios rompe. Claro que la palabra en hebreo es patis. Patis. Dice que martillo pesado que rompe la roca. No es un martillo cualquiera. Es un martillo pesado. Quiero que entendáis que muchas veces, juntamente con el pastor José Manuel, hemos visto una obra y hemos dicho, hay que tirar esta pared. Y nos hemos liado con unos martillos. Luego unas macetas, luego unos martillos de esos extensibles que se doblan y cogen doble potencia, que nada de nada. Pero luego hemos traído un martillo de esos eléctricos, ¿vale? Que son pequeños,
pero a la final hemos tenido que traer uno de esos grandes. Y ya la pared no se ha podido aguantar. Mira, escúchame, no me importa qué problema tenga, no me importa cuál es tu dureza, lo que sí sé que la palabra de Dios es un martillo que tiene peso, que tiene autoridad, que tiene todo poder. Claro que hablar de la palabra es algo tan hermoso. Rompe la dureza, quebranta el orgullo, destruye la resistencia. Las 12 dimensiones de la palabra. Hay una historia, a ver si la podemos leer, en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8 hasta el 13. Yo no sé si José Manuel puedes coger el micro, porque si no, puedes poner otro micro, sí, para que se pueda escuchar y que puedan disfrutar los hermanos que nos puedan estar viendo. 22 o 13. Exacto. Segunda de Reyes, ¿vale? Capítulo 22. Venga, adelante. Gracias por vuestra colaboración. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que salió en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestidura. Qué fuerte. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaía. Hasta ahí. Un aplauso, por favor. Gracias, José Manuel, por tu esfuerzo. Mira, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, decir conmigo, el libro de la ley, esto quiere darse a entender sobre la palabra. Cuando fue escuchada la palabra, dice que rasgó sus vestidos. Hoy necesito que entiendas que solamente la palabra de Dios puede rasgar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Misterio espiritual. Dios quebranta antes de restaurar. Si tú quieres que Dios te restaure, este es el misterio. Este es el detalle de Francisco Santiago, lo tengo que decir. Porque mira, me gusta la humildad, pero no la humildad fingida. ¿Verdad? ¿Tú quieres que Dios te restaura? Sí. Primero deja que el peso del martillo rompa todo lo tuyo. Rompa todo orgullo en el nombre de Jesús. A veces estamos pidiendo, vuelvo a decir, restauración, pero no queremos que Dios nos rompa. Dios rompe al hombre antes de usarlo. Amén, ¿verdad? O sea, si tú ves que la mano de Dios te está rompiendo y te está haciendo daño, piensa que lo está haciendo para la gloria de su nombre. Amén. ¿Qué pasó con el pan cuando en la multiplicación de los panes? Dice, y lo partió y lo bendijo. Escúchame, si para bendecirte te tiene que partir, déjalo, bendita partición en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos. Tenemos espada, tenemos fuego, tenemos martillo. Yo lo hablo así porque como es una clase, pues esperamos que Dios nos pueda bendecir, ¿vale? Aunque hemos tenido algún problema con la música, pero tranquilos, yo voy a seguir hacia adelante. La semilla, Lucas capítulo 8, versículo 11. Dice que la semilla es la palabra de Dios, porque cuando la haya, se empieza en su trabajo a decir, Dios te ama, Dios te puede cambiar tu vida, puede cambiar tu lamento en baile, es decir, tu sufrimiento puede ser quitado. Eso son semillas, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos está hablando de un amor divino hacia un amor de pecadores, a unas personas que no teníamos remedio, pero aún así en él murió. Amén. Hoy quiero decirte que es el tiempo de que entendáis que la palabra de Dios es una semilla. Amén. ¿Verdad? Y tenemos que aprovechar la semilla. ¿Qué está haciendo el enemigo a través del TikTok? Semilla, 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 semilla. Críticas, críticas, críticas. Chisme, chisme, chisme. Mentiras, mentiras, mentiras. Está robando la sensibilidad.
Sin embargo, vemos como un sermón de la palabra de Dios que dure 1 hora, uy, qué aburrimiento. No podemos. Hoy necesitamos colapsar nuestra mente, nuestras neuronas de la palabra viva, santa, verdadera de Dios. Por eso entendemos que la palabra, semilla viva y reproductiva, es esporos. Últimamente hablo mucho en griego, pero es para que podáis de alguna manera luego en casa seguir estudiando. Ahí ya, cuando hablamos de esa palabra que es semilla, estamos metiéndonos en la palabra logos, que hemos hablado al principio. Entonces la palabra es un mensaje divino, donde produce vida, multiplica y da fruto. ¿Sí? Produce vida, multiplica y da fruto. Hay una parábola, que no la vamos a leer, porque esta yo creo que la tenéis que conocer sí o sí, donde dice en el libro de Mateo, capítulo 13, por si los que nos están escuchando y viendo pueden leerlo, en el capítulo 13, versículo 3, versículo hasta el 23, nos habla de que fue el sembrador a sembrar. Y una parte de esa semilla, pues cayó una en buena tierra, gloria a Dios por ello, cayó en buena tierra. Amén. Otra cayó entre espinos, ya no tan bueno, porque el afán, los dineros, como decían por allí. Otra cayó entre pedregales, entre comillas, un crecimiento medio verdadero y medio no verdadero. ¿Por qué? Porque hay gente que va a la iglesia, pero como no hay raíces, Laya, como no hay profundidad, parece que, oh, mira, está creciendo juntamente con todos, pero hay pedregales dentro, que Dios saque todas las piedras. Claro que la semilla llegó, pero no se pudo alimentar. Y hubo otra tierra que era dura. ¿Por qué era dura? Porque cayó junto, decid conmigo, al camino. Oh. ¿Y qué pasó? Que junto al camino, pues, está dura la tierra. Es que mira lo que me han hecho. Es que mira lo que me hicieron. Ahí es imposible crecer. ¿Y quién viene? Vienen las aves, cogen la semilla y se la llevan. No permites que la palabra de Dios te la robe ningún pensamiento. Amén. ¿Amén? ¿Cómo estáis? Vale, seguimos. La palabra sembrada siempre produce cosecha. Dile al que tiene a tu lado, la palabra sembrada. La palabra sembrada. Fíjate, qué cosas, José Manuel, lo voy a decir, ¿vale? Voy a romper una lanza a favor del pastor José Manuel. Él cuando habla para sembrar. Y hay quien habla solamente para dejarse ver. Oh. Es verdad. Hay quien habla solamente para dejarse ver, fraseología, oratoria, teología y saber todos los misterios, pero no está sembrando. Estamos llenando. Bueno, mejor no quiero entrar ahí. Yo le pido al Espíritu Santo que levante Dios a hombres dentro de la plataforma de internet, pero que hablen para sembrar. Y el que siembra da fruto. Amén. Porque si hablamos para solamente decir que sabemos, pues ahí no se da fruto. Bueno, seguimos. La palabra de Dios es martillo, fuego, espada, ya lo sabéis. Pero también la palabra de Dios es semilla y ahora vamos a pasar a que es luz. Decir conmigo 12 dimensiones de la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 105. Dice, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Por qué abarca este versículo tanto mi mente? Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Tú piensas que la bombilla la creó un señor que después fue la continuidad de otro señor que no era tan famoso, pero el que se llevó el honor fue el segundo. Exactamente, Edison.
Pero cuando no había bombilla, sacaban una lámpara y tenían que extender el brazo 1 metro y salían por las calles con esa oscuridad tan densa. Y eso que hacía, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. El que salía sin lámpara venía sin dientes. Es para que sonriáis un poco. El que salía sin lámpara venía sin rodillas, porque se las había dejado clavadas en la tierra. Hoy necesitamos entender que muchos de los golpes, muchas de las afectaciones que tenemos es porque hemos olvidado que la palabra de Dios es lámpara, es lumbrera. Queremos actuar con nuestro raciocinio, nuestro conocimiento, pero eso no es una luz real. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos la palabra de Dios, lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro camino. Bueno, no me voy a explicar más, pero sí te puedo decir que la luz de Dios te ayuda a caminar. Número 1, te guía. Número 2, te ilumina. Y número 3, te dirige. Estamos hablando de la palabra de Dios, aquella que era un martillo que pesa, aquella que era una espada, aquella que era una semilla, aquella que era fuego. En este momento es luz. Samuel escucha la voz. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 hasta el 10. Nos habla de que Samuel hacía algo. ¿Qué es lo que hacía? ¿Tú lo sabes? ¿Lo tienes por ahí, José Manuel? Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. ¿Quién lo sabe? ¿Qué hacía Samuel? ¿Lo sabéis? ¿No? Había algo que encendía. Porque escúchame, para que haya luz tiene que haber alguien que tenga insistencia para que esa luz permanezca. ¿Verdad que las pilas se agotan y hay que cambiar las pilas del mando de la tele? De eso sí sabéis, ¿no? Pero, sin embargo, cuando hablamos de que el fuego, para que haya luz, se tiene que ir manteniendo, ese era el trabajo de Samuel. Vamos a leerlo. En el libro de Samuel. Espera, te lo digo. Primera de Samuel, capítulo 3, el versículo 1 hasta el 10. 1 hasta el 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Correcto. Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Cómo? ¿Antes que? Que la lámpara de Dios fuese apagada. Dile al que tiene a tu lado, antes de que la lámpara de Dios sea apagada. ¿Qué es lo que hacía? Estaba apagada. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Amén. Dale fuerte el aplauso de Dios. Por favor, hasta ahí, Pastor José Manuel, tremendo. Mira, te digo algo. Si hay luz, vas a oír la voz de Dios. ¿Verdad? Si no hay luz, si dejas que esa lámpara se apague, hay gente con títulos, con nombres que dejaron que esa luz se apagara. Pero hoy te quiero animar a que no importa la edad, mira Samuel, no importa el título, es que ponga tu lámpara encendida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia es luz para el camino oscuro. ¿Te parece bien esa frase? La Biblia es luz para el camino oscuro. ¿Te acuerdas cuando se fue la luz? ¿El apagón ese? ¿No te acuerdas? Hace poquito. Decidme la verdad. Sí. ¿Cuántas cosas compraste? Un montón, ¿no? Yo me fui a los chinos y me gasté por lo menos 60 euros. Compremos velas, playa. Con mi Luisa, ya sabes, con mi Luisa es muy caprichosa. Había una lámpara y la peña, pues darle la lámpara, 17 euros la lámpara, así de chiquitina. Compremos linterna, compremos de todo. ¿Por qué? Porque valoramos carnalmente, secularmente valoramos la luz. ¿Verdad? Tú imagínate, si la noche uno duerme, ¿lo cuento o no lo cuento? Sabía que lo iba a contar. Si por la noche uno duerme, tú imagínate, recién casado con la pastora, hay un apagón, José Manuel en todo el bloque.
Y ahora viene el superhombre. Y yo, tranquila, no pasa nada. Yo sé hacer luz. Y me dice ella, pero si por la noche es para dormir, ¿para qué quieres la luz ahora? Y yo, ¿cómo? Déjame dormir. Ah, vale, si yo es por si te asustabas. Hoy quiero decirte que hay gente que no valora la luz. Pero la luz es necesaria en cualquier momento, tanto en el día como en la noche. Hoy quiero animarte a que, no importándote tu nombre, ni que te conozcan mucho, porque hay gente que lo digo, no, es que no quiero predicar mucho, porque luego me vienen cosas, pero no es así. Tú tienes que alumbrar para agradar a Dios. Tú no tienes que alumbrar para agradar a los hombres. ¿Verdad? Es que el problema es que alumbramos cuando nos ven. ¿Verdad? Mira, voy a darle esta cesta de comida y yo con el móvil. O sea, queremos alumbrar y que nos vean. Pero cuando no nos ven, no alumbramos. Hoy necesitamos seguir alumbrando, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a intentar que todo salga bien. La palabra de Dios es alimento. ¿Vamos bien de tiempo? Vamos por las 6. Nos faltan 6 más. Pero me quedan 3 minutos. ¿Qué os parece que siempre me pasa lo mismo? La palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 4, lo que hemos hablado antes, dice, no solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la palabra de Dios, decir conmigo, cuando te comes un bocadillo, ¿qué sientes? Fuerza. ¿Qué sientes? Vida. ¿Qué sientes? Que te sostiene. Tírate 7 días sin comer, no te puedes poner de pie. Hoy quiero decirte que la palabra, una de las dimensiones de la palabra es que te va a dar fuerza cuando todos están en el suelo. Fíjate que Pablo, es que tengo que predicar y a lo mejor tengo aquí otra historia, pero Pablo estaba en un naufragio, había venido de alguna forma Euroclidón, que había partido la nave, todos se querían morir, es decir, todos se querían morir, pero sin embargo Pablo dice, tranquilo, que anoche vino el ángel de Dios y habló conmigo y nos dijo que por causa de mí que vamos a vivir todo. Hoy quiero decirte que cuando el alimento te hace desvariar, la palabra de Dios te hace vivir en victoria, te hace que avances en victoria. Y no que me quiera yo esforzar para hacerlo de una manera como de predicación, no, es que yo me gozo y me alegro de que podáis entender que el alimento de Dios te hace ver las cosas con claridad. Decirme la verdad, ¿cuántas veces se nos ha puesto mala sombra porque no hemos comido? Y decimos, ¿qué te pasa? Nada, que no veo las cosas bien claro. Es que cuando uno no come la palabra ve las cosas diferentes. Cuando uno no come la palabra de Dios no se siente igual. La palabra de Dios es alimento. Las 12 dimensiones de la palabra de Dios. Jeremías, en el capítulo 15 y versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Quién es capaz de comer la palabra? ¿Seguro? Tienes que comer la palabra, te guste o no te guste. ¿Me dejáis predicaros un poco ahora? ¿Ya han pasado los minutos? Dice, tenéis que salir de Egipto. Decirlo, tenéis que salir de Egipto. Pero antes tenéis que comeros el cordero y las hierbas amargas. Porque hay quien come solamente el cordero. La parte del evangelio de la sonrisa. Hola. Pero cuando vienen las hierbas amargas no las quiere comer. Pero tú quieres ser libre, tienes que comer lo que entiendes y lo que no entiendes. Tienes que comer de alguna manera los procesos, las pruebas. Te dice, Señor, no quiero estar así, no me gusta estar así. Pero hoy Dios te dice, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque te hundas en las aguas, no te vas a ahogar. Aunque estés entre los leones, no te van a herir. Gózate, hombre.
Gózate que la palabra de Dios es todo lo que tú necesitas. Amén. Amén. Entonces, la Biblia alimenta el alma como el pan alimenta el cuerpo. Lo tenemos claro, ¿verdad? Venga, número 7. La palabra de Dios no solamente es pan o alimento, es agua. Sin agua yo no podría resistir. Mira que no soy mucho de beber agua, pero yo sin agua, ahora que venga la calor está fuerte, mira a ver si tú puedes aguantar sin agua. O un niño que no pueda beber agua. Un anciano que no pueda beber agua. Efesios capítulo 5, versículo 26, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 26, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. En el griego es gidor, agua purificadora. Decir conmigo, la palabra limpia. Ahora entendéis cuando dice la palabra limpia, dice, ¿cómo que limpia con el fuego? No cuadra. ¿Cómo que limpia a martillazos con el martillo? No, con la semilla, limpia con la semilla. No, porque hay diferentes dimensiones. La palabra limpia, porque es agua, refresca, santifica. Cuando habla de santidad, habla de limpieza. Por ejemplo, la historia de la samaritana, que está en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 5 al 30. Dice, dame agua. Se encontró Jesús con una mujer en el pozo. Dame agua. Dice, ¿por qué te voy a dar agua? Si tú y yo somos diferentes. Qué fuerte, ¿eh? Tú eres judío, yo soy samaritana, no nos llevamos bien. Pero Dios viene a romper toda división, toda desunión. Pero bueno, no solamente tú eres judío y yo soy samaritana. Dice, es que tú eres hombre y yo soy mujer, no podemos hablar. En aquel tiempo no se podía hablar. ¿Qué te voy a contar? Si no podían hablar ni con su propia hermana o con su propia madre en la calle. Sí, eran muy santos, pero luego hacían cosas que... Pero Dios empezó con ese agua diciendo, escúchame, si yo te doy de beber, jamás volverás a tener sed. Y ahora empieza la duda y dice, ¿cómo me vas a dar de beber si tú no tienes un cubo para echar agua? Pero ahora empieza a hablar con ella y empieza a limpiar su conciencia. Estoy predicando más que enseñando, ¿verdad? Pero bueno, es igual. Dice, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Ahora eres profeta. Pasó de ser un judío a ser un profeta y luego dice, tú eres Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios, mira, lo que no te aguante Dios no te lo aguanta nadie. Hasta que no abras tus ojos, Dios te lo aguanta. Mira, ni tu propia familia, amigos, te va a aguantar tu proceso. Pero Dios le damos gracias, porque aguantó nuestro proceso hasta que pudimos ver. Dale fuerte el aplauso a Dios, por favor. Seguimos. Siéntate. La palabra lava el corazón diariamente. El corazón no se lava una vez al mes. Dice, sobre toda cosa guardada, porque de él, pues si lo más importante está aquí, ¿qué estamos haciendo? No podemos descuidar esto. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente está aquí. Nuestros pensamientos están aquí. Claro que no voy a dar una clase de teología para decir qué es lo que hay aquí, pero me estáis entendiendo. Dice, piensan mal en sus corazones. ¿Cómo que piensan mal? ¿Será sentirán mal? No, es que la mente está aquí en el corazón, está en el alma. Necesitamos cuidarnos y lavarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios es bálsamo. Hemos dicho que cuando nos dábamos un golpe, ¿qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a comer un bocadillo? No, sigue doliendo. Si nos damos un golpe, ¿qué hacemos? ¿Cogemos el martillo? No. ¿Fuego? ¿Nos quemamos con un soplete en la rodilla? No. ¿Semilla? ¿Nos restregamos? Entonces, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios, necesitamos bálsamo. En Jeremías capítulo 8, versículo 22 dice,
No hay bálsamo en Galaad. Él es el mejor bálsamo. Amén. Te han herido, te han hecho daño. La misma vida ha sido espinos para ti. Nadie te va a sanar como nuestro Dios. Medicina sanadora. Sana las heridas, restaura y consuela. Hay un ejemplo bíblico que nos habla de aquella mujer que tenía flujo de sangre. Ya los doctores la habían dado por imposible. La familia la había abandonado. Era ella con el reto de fe. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en él encontró su consuelo. Se acabó tu tormento. Dile al que tiene a tu lado, se acabó tu tormento. Tu fe te ha sanado. Cristo vino a sanar corazones quebrantados. ¿Qué te parece? ¿Tú te lo crees? Sí, amén. Cristo vino a sanar corazones rotos. ¿Tú quieres que se le sane? Mira, estábamos en la tienda. Vino una muchacha joven, no podemos decir nombre, una muchacha joven, con un miedo esquizofrénico, de persecución, de la vida que había llevado con un exnovio, no sé qué, que le había pasado. Tenía el miedo metido en sus entrañas, su corazón herido por la situación que le estaba haciendo vivir a su familia. Hoy quiero decirte, si te acercas a Él, Él tiene bálsamo para tus heridas. Bueno, nos queda el 9, el 10 y el 11, pero ahora sí voy a terminar, ¿vale? Lo voy a dejar y no lo voy a decir. ¿Queréis que lo diga? Amén. Sí. 9, miel. La palabra es como miel. Nada satisface el alma como la palabra. El número 10 es como espejo. Nadie puede verse correctamente fuera de la luz y del espejo de Dios. Número 11, la palabra como oro. Sé que nunca voy a escuchar una predicación, pero como es una enseñanza, pues puedo lanzarme, ¿vale? Es el tesoro, la riqueza eterna. Muchos buscan riquezas naturales, ignorando que Él es nuestro tesoro eterno. Todo esto son versículos de la Biblia, ¿vale? La Biblia vale más que todos los tesoros del mundo. Amén. Dice que hay más tesoros debajo del agua. El otro día vi un documental, me se pusieron los dientes hasta al suelo, porque había cargamentos de oro impresionantes. Hay más oro dentro del agua que fuera. Pero sin embargo, quiero decirte una buena noticia. El más grande tesoro lo tienes en tus manos. Aleluya. Es la palabra de Dios. Ese es el más grande tesoro. Y terminamos con el 12. ¿Vale? La 12 dimensión de la palabra es la lluvia. La palabra lluvia. Isaías 55, versículo 10, dice que hace crecer, produce fruto, trae vida. En Primera de Reyes 18, dice, yo oigo el sonido de una gran lluvia. ¿Tú puedes escuchar ese sonido? Amén. Es porque la palabra de Dios viene a darte fruto. Porque mejor va a ser la postrera que la primera. En el nombre de Jesús. Dios habla primero y luego viene la manifestación. Tengo aquí explicaciones de la palabra logo, de la palabra rema, de todas las palabras que hemos dicho, pero no la voy a dar. Lo vamos a dejar ahí. Pero quiero decirte que tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, más tesoros del que conocemos. Amén. ¿De acuerdo? Entonces utiliza ese tesoro y disfruta de la vida de Dios. Amén. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Di, Señor, te pido ayuda para